En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer miniaturas con impresoras 3D de FDM con boquilla 02. Así que si a ti también te interesa este vídeo, quedaos, que comenzamos. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar cómo hacer piezas en miniatura con boquilla 02 en impresoras 3D de FDM. Antes de empezar con el vídeo, evidentemente todos los que sepamos de impresión 3D vais a tener todos una reflexión en la cabeza inevitable. César, ¿pero para eso no es mejor impresoras 3D de resina? A ver, ya os adelanto y luego os enseñaré algún ejemplillo que evidentemente la resina para estas cosas, a ver, va a sacar más partido. No obstante, la idea es, si no queréis tener impresoras 3D de resina o si queréis aprovechar la versatilidad que nos ofrecen las impresoras 3D de FDM, poder imprimir con boquillas 02, ¿vale? Pero antes de daros los consejos para imprimir con boquilla pequeña, vamos a dar las gracias al sponsor del vídeo de hoy, que es Ankermake, Ankermakerhard. Ankermake, en este caso con su M5C, ha patrocinado este vídeo y en este caso os tengo que contar que esta máquina de aquí es su nueva impresora, recortadita un poquito de precio, la hermana pequeña de la M5, si algunos suena esta marca, y es una impresora que está fantástica. Digamos, si le pusiéramos nota, al igual que hacemos a todas las máquinas que pasan por control 3D, que las analizamos y evaluamos, le daríamos un 7,4 sobre 10, siendo sus puntos más positivos el diseño, la velocidad que lleva de impresión, como estáis viendo, y la facilidad de uso, puesto que es que la verdad, sin tener ni idea, la pones a funcionar y funciona bastante bien. Lo peor, pues faltas de componentes, que eso es un poco, yo creo, lo que más le puede chascar a la gente, que es que vais a ver ahora que os voy a contar su precio, no te viene ni siquiera con una pantalla, todo se controla a través de una app móvil, que he de decir, por cierto, que es una maravilla la aplicación que tiene, incluso mejor que el Bamboo Studio, la verdad que es una aplicación minimalista que funciona muy pero que muy bien. Luego otra cosa que le falla es un poco el ecosistema, puesto que, a ver, yo por ejemplo estoy laminando piezas con Orca Slicer, pero sí que si te sales de su propio laminador, que es el Anker Slicer, todavía no está muy bien integrado y estaría bien que Ankermake tuviera una mejor integración con laminadores de terceros para facilitar un poco que la gente pueda acceder a su máquina. No obstante, podéis trabajar perfectamente con Orca Slicer. Y luego, otra cosa que creo que le cuesta un poquito a esta máquina o que falla un poco es el precio. 480 euros. Me parece que es un precio que está bastante bien. No obstante, por este precio es que hay muchísima competencia muy loca, ¿vale? O sea, pensar que por este precio nos podemos encontrar la Creality K1. Con lo cual, espero que Ankermake haga alguna que otra ofertilla para dejar esta máquina un poquito mejor de precio y que sea mucho más atractiva para el usuario. Ya con eso, yo creo que es una máquina muy pero que muy interesante. De todas formas, si queréis ver un poco lo que es esta máquina, la evaluación que tiene y el contexto del resto de máquinas que estamos analizando, vais a tener ahora superpuesta en pantalla la tabla de clasificación de las impresoras que hemos analizado últimamente desde que hemos aplicado un poco este sistema de evaluación y veréis que es una máquina que está muy bien. Ya os digo, si os interesa la máquina y demás, aquí debajo en la descripción tenéis enlace a la página de Ankermake. Gracias por patrocinar el vídeo. Que sí, que vale, que yo venía aquí a cosas de boquilla 02, deja de hablarme de esta máquina que es muy interesante y muy bonita, cuéntame un poco qué pasa con la boquilla. Bien, ya sabéis un poco cómo suele funcionar estos vídeos. Yo siempre suelo dar claves, ¿vale? No esperéis que yo os dé como tal, toma ajustes, 1, 2, 3, 4, aplícalos. Yo, como buen profesor que soy, lo que intento hacer es enseñaros de dónde vienen las cosas y el por qué, para que sepáis razonarlas y aplicarlas en vuestras máquinas. Para eso os voy a dar las 7 claves fundamentales que tenéis que entender para que sepáis imprimir con boquilla, digamos, inferior a 0,4, ¿vale? Antes de pasar con el primer consejo, hacer un disclaimer. A ver, yo voy a dar aquí conceptos para que entendamos cómo funciona la boquilla pequeña, ¿vale? No obstante, evidentemente, en cuanto pongamos una boquilla pequeña, chicos, hay que hacer calibraciones básicas. Temperatura, flujo, retracciones, ¿vale? Siempre hay que tener calibrado el filamento. Es una cosa que yo en mi academia machaco muchísimo a mis alumnos, pero que es clave. O sea, que no lo digo por lo que sea, porque ¿sabéis qué pasa? Yo muchas veces veo por ahí consejos muy generalistas. Pues sube temperatura, pues baja retracciones, pues tal, que pueden tener su razón de ser, pero que al final del día, la que nos tiene que hablar es nuestra máquina, ¿vale? Nos tiene que decir qué necesita, si necesita bajar retracciones, subirlas o qué, ¿vale? Entonces, por eso, chicos, siempre, una buena calibración de nuestro filamento es clave. Si no tenéis ni idea de cómo hacerlo, en este vídeo os dije calibraciones sencillas y un poco esenciales que podéis aplicar a vuestras máquinas. Primera clave, tiene más presión que una boquilla 0,4. ¿Y esto a mí qué me importa? Vale, lo he llamado en este primer punto, tiene más presión que una boquilla 0,4 en vez de decir se atasca más que una boquilla 0,4. Porque en realidad no necesariamente tiene por qué atascarse más que una boquilla 0,4. Y me explico, está muy extendido por internet que las boquillas pequeñas atascan más que las boquillas grandes. Y a ver, en realidad es bastante cierto, pero más que el hecho de decir que se atasca porque sí, me gustaba explicar el por qué. Y es que pensar que si tenemos una boquilla 0,4, nuestro filamento pasa de tener un diámetro de 1,75 o lo que sea, a tener
tener, digamos, un diámetro de 0,4, se funde por dentro, etcétera, etcétera. Claro, si esa boquilla, si ese diámetro de salida lo rebajamos a la mitad, en este caso 0,2, lo que es la presión aumenta, por lo que nuestro extrusor va a estar, digamos, sometido a un poquito más de estrés y va a tener que empujar o hacer un poquito más de fuerza. Esto, si no tenemos una máquina bien calibrada o si hay algo que no está bien ajustado, que va a redundar en pérdidas de pasos, en traqueteos del extrusor, etcétera, etcétera. Es decir, que al final le estamos pidiendo a un mismo extrusor que genere más presión, por lo que si tenemos un extrusor que no sea de buena calidad o el filamento no tiene buen diámetro o tiene algún tipo de partícula, porque podemos tener algún buen filamento de buena calidad, pero con partículas muy pequeñas, por ejemplo los glitter, que según el filamento y la partícula que tenga puede llegar a atascar nuestra boquilla pequeña, ¿vale? También esto de cara a impresiones largas que se pueden hacer, ¿vale? Pero también son más susceptibles de si tenemos, insisto, un extrusor un poquito más justo y demás, que este pueda perder pasos, ¿vale? O que también se pueda atascar. Entonces, lo que necesitamos sobre todo en este primer punto es, si no tenemos un buen extrusor, que calibremos muy bien el filamento con cosas que os voy a decir después, que no directamente lo metamos ya a correr, ¿vale? Si por lo que sea, oye, tenéis un buen extrusor, por ejemplo, está Ankermake, que tiene un dual drive y demás, no tiene ni medio problema y a mí no me ha generado ni medio atasco. Pero bueno, sí que tenerlo en cuenta, que no es tal cual sacarlo a imprimir y que sea lo que Dios quiera. Digamos que esto, ¿vale? Este primer punto va a ser un poco el que defina el resto de puntos que vienen a continuación, ¿vale? Vamos con el segundo punto. Ajustar muy bien la primera capa y los soportes. Bien, pensar que estamos pasando de una capa 0,4, donde nuestras primeras capas suelen ser de 0,2, 0,3 a una boquilla 0,1 donde, claro, tenemos que ejercer presión en nuestra primera capa. Entonces, poner ya una primera capa de 0,2 no es posible. Tenemos que reducir esa altura de capa, ¿vale? Yo la primera capa la suelo poner entre 0,1 y 0,16, por lo que, claro, lo que es la nivelación, esa primera capa tiene que ser muy precisa. Ya no me vale hacer una calibración así un poco a huevo y lo que sea. Tengo que tener una primera calibración muy fina, puesto que si esa primera capa no está bien ajustada, evidentemente la boquilla va a rozar contra la cama y se va a acabar atascando. O a lo mejor no atascando, pero sí vamos a acabar pues no teniendo suficiente adherencia a la primera capa o rascando la boquilla. Digamos que tenemos mucho menos margen. Y aquí, al igual que hablo de la distancia de la primera capa, es importante la distancia de separación de los soportes. Y es que en este aspecto, claro, también tenemos que ver que ya no podemos aplicar la misma distancia de separación de soportes. Yo escuché por ahí una vez que en boquillas pequeñas los soportes son muy difíciles y realmente no, simplemente la distancia es otra distinta. Digamos que si ponéis soporte, la distancia en Z de separación de vuestros soportes, yo os aconsejaría que fuera de 0,1. Con una distancia de separación de soportes de 0,1 con boquilla, por ejemplo, de 0,2, suficiente. Si tenéis una boquilla de 0,3, os aconsejaría que pusierais 0,15 y si tuvierais una boquilla de 0,1, pues a lo mejor 0,08, 0,05, ¿vale? En este aspecto, he de decir que el Ankermake me lo ha facilitado mucho. Es una máquina que, como os he dicho, calibrarla es súper fácil y prácticamente me he olvidado de lo que es la primera capa. Simplemente le he puesto el 0,16 y a correr. Pero evidentemente, si tenéis máquinas, pues oye, que tengáis que ajustar el Z-offset, que tengáis que ajustar los muelles de las cuatro esquinas, revisadlo muy a conciencia. Tercera clave. Bajar las retracciones. Y a ver, no por norma hace falta bajar las retracciones. Lo que sí que quiero que tengáis en cuenta en este punto es lo que os he dicho. Tenemos más presión en la boquilla que si tuviéramos una boquilla 0,4. ¿Esto qué puede generar? Que si no tenemos las retracciones bien afinadas o si por lo que sean, pues las tenemos así un poco a huevo, romper el flujo dentro de la boquilla va a ser más fácil que si tenemos una boquilla 0,4. Y digamos que no confundamos como cuando, por ejemplo, os hablaba de boquilla 0,8, que con boquilla 0,08 os decía que al retraer se generaba un pequeño vacío, una pequeña cámara de aire. Esto no es exactamente igual. Esto es que, porque en ese punto simplemente extruíamos un poco más al volver a extruir y punto. En este apartado, si rompemos el flujo, ¿vale? Si tenemos una retracción demasiado elevada para la presión que lleva, podemos directamente atascar la boquilla. Esto es lo de siempre. Con buena boquilla bien se funde. Es decir, si tenemos un buen sistema de extrusión, una buena boquilla, buenos componentes, seguramente podráis mantener la misma extrusión o las mismas retracciones que tengáis y no notéis ni media. Pero si ya tenéis extrusores más sencillitos, más, yo qué sé, un Sprite, por ejemplo, de Creality, que no está mal, pero tampoco es el mejor extrusor del mundo, o cualquier tipo MK8, cualquiera de estos de serie, o por lo que tenga un Artillery, yo le bajaría las velocidades de retracción, ¿vale? Más o menos una velocidad de retracción de 20 milímetros por segundo. La distancia puede ser más o menos la misma que tengáis con boquilla 0,4, pero la velocidad de retracción yo sí que os aconsejaría bajarla. No obstante, independientemente de consejos genéricos que yo os diga, un test de retracciones siempre es importante que hagáis antes
de liaros a imprimir. Si no sabéis cómo ajustar las retracciones, tenemos aquí un vídeo en Control 3D donde ya en su día os enseñamos cómo hacer esto. Cuarto punto, añadir más paredes. Vamos a ver, pensar que estamos pasando de un ancho de línea de 0,4 o de 0,44 a 0,22 en este caso, que es el que os aconsejo, un poquito más del diámetro de la boquilla. Y pensar que lo que antes hacíamos con una única pasada, aquí lo hacemos con dos. Entonces, claro, ya no nos vale que en nuestro laminador pongamos que únicamente hacemos dos paredes, porque si hacemos eso, digamos, le estamos quitando mucha resistencia a la pieza. Que a ver, si vamos a hacer una miniatura, a lo mejor no se nota que hagamos, digamos, 4 o 2 perímetros, pero si queremos hacer que nuestra pieza mantenga la misma resistencia que con boquilla 0,4, vamos a tener que dar más pasadas. Por ejemplo, si en boquilla 0,4 pusiera 2 perímetros, con boquilla 0,2 tendría que poner 4 perímetros. Es un poco la lógica y lo que quiero que os quedéis con ello, que para que tengamos la misma consistencia o la misma densidad, hay que dar más pasadas con boquilla pequeña que con boquilla grande. Esto suena un poco a lógica, pero vamos, nunca está de más recordarlo porque alguno yo sé que anda un poco despistado. Y yo sé que en este punto he dicho que pongáis, por ejemplo, un ancho de línea de 0,22, un 10% más del diámetro de la boquilla, cosa que a los más, un poco los que más sepáis de impresión 3D, os habrá un poco venido esta duda. César, pero si estás diciendo que la boquilla lleva más presión dentro, si tú le pones un 10% más de la boquilla, estás sobreextruyendo y por ende estás generando más presión. ¿Veis como todo lo que digo no son solo giros? Yo también le doy a esto. Y a ver, en parte puede haber algo de razón en eso, pero volvemos a lo de siempre. Si tenemos un buen filamento calibrado, que sea un filamento de calidad, que no tenga demasiadas, digamos, variaciones en el diámetro, etcétera, 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 no deberíamos tener problema con ponerle ese 10% más. Además, ese 10% más, pensad, chicos, que también es para que haya mejor presión entre líneas y entre capas y garanticemos una buena adherencia, con lo cual es un 10% necesario. De todas formas, ya haremos un vídeo hablando sobre anchos de línea y un poco cómo jugar con ellos. Pero como digamos concepto general, ese 10% de más a una boquilla CO2 le va bien. Yo para que os hagáis una idea, en esas impresiones que estaréis viendo en pantalla, yo por ejemplo aquí los rellenos no le estoy poniendo un 10, sino un 30% más de diámetro y me lo aguanta bien, pero volvemos a lo mismo, tengo una buena máquina, un buen extrusor, una buena boquilla y puedo jugar más con eso. Quinto punto, Cuidadín con las velocidades. hard. A ver, esto vuelve un poco a lo mismo. Tenemos más presión, si nos pasamos, pérdida de pasos, podemos morder, deformar el filamento, ¿vale? No obstante, volvemos a lo de antes. Si tenéis una Bambu Lab, una Prusa MK4, un Anker Make, si tenéis buenas máquinas, aquí seguramente diréis, ¿sabes? A correr y punto y pelota. Vale, eso sí que ahí a lo mejor os podéis olvidar. No obstante, si no tenéis ni idea o jamás lo habéis tocado una de estas máquinas, pues a lo mejor sí que os aconsejaría bajar un 20% la velocidad de impresión. Sobre todo para que al menos vayáis cogiendo confianza, que luego a la práctica a lo mejor no hace falta que bajéis tanto. Mirad, por ejemplo, cómo está imprimiendo esta de rápido, que está yendo toda leche y ahí va. Pero que sí que es verdad que muchas veces, si es nuestro primer acercamiento a estas boquillas, bajar un poquito la velocidad no nos vendría mal. Por ejemplo, si tenéis una impresora, yo que sé, tipo Ender 3, Artillery, cualquier impresora normal con Marlin, yo a lo mejor os diría que pusierais 20 milímetros por segundo en paredes y 40 milímetros por segundo en rellenos. Y a ver qué tal os defendéis así. ¿Que veis que va bien? Pues yo pondría 5 milímetros por segundo más en paredes y 10 en rellenos y ver qué tal se va comportando y hasta dónde podéis llegar. En impresoras un poco más capaces que tengan clipper, pues en ese caso a lo mejor os diría que pusierais 60 en paredes y 120 en rellenos. Y si veis que se va portando bien, subiría 10 milímetros por segundo en las paredes y 20 al relleno. Para todo esto, ¿vale? Sobre todo en este punto, y veréis que en general en boquilla pequeña, cosas como el control de presión o Linear Advance es bastante importante, sobre todo si vais a estar imprimiendo tan rápido como esta máquina, o también os digo cosas como los pasos del extrusor, que os van a variar poco en realidad, pero que nunca está de más hacer un doble check si vais a imprimir muy de continuo con boquilla pequeña para aseguraros que todo esté en su sitio y que todo esté bien afinado. Aquí siempre con el tema de la velocidad hay más que un concepto erróneo, hay lugar a error, ¿vale? Con el tema de las velocidades. Y es que muchas veces la gente dice que con boquilla pequeña se puede correr más. A ver, entiendo un poco de dónde viene la reflexión, y es que la velocidad volumétrica en impresión 3D viene un poco de multiplicar el ancho de línea por la altura de capa por la velocidad lineal que lleva nuestra máquina. Claro, si nosotros reducimos el ancho de línea y reducimos la altura de capa, si aplicamos la lógica, podemos correr más linealmente. Pero claro, al final, esa velocidad extra que le estamos aplicando tiene que pasar por una boquilla más pequeña donde, como bien hemos visto al principio, se ejerce más presión. Con lo cual, de ahí viene un poco esa afirmación, que no es del todo errónea. Pero claro, si volvemos a lo de antes, si no tenemos buenas boquillas que nos permitan, por ejemplo, fundir con un buen flujo y demás, meterle más velocidad, porque sí, porque sea una boquilla pequeña, puede llegar a atascos, deformar el filamento, etcétera, etcétera. Sexto punto, bajar la presión al tornillo del extrusor.
si se tiene. Y a ver, esto suele ser un problema que muchas veces solemos apretar de más o solemos llevar más apretados, por norma general, la presión de nuestros tornillos del extrusor. Y volvemos a lo de antes. Si por lo que sea no está bien afinado, no tenemos un buen pressure advance, no tenemos bien ajustado un poco temas de flujo, etcétera, etcétera, aquí sí que podemos tener ciertos problemas. Si tenemos demasiado apretado el tornillo del extrusor, enseguida vamos a apretar de más el filamento y lo vamos a deformar, ¿vale? Que aquí la gente, ¿qué suele hacer? Pues subo la temperatura porque sí y demás. Y al final pensar que el tener una boquilla más pequeña tener una boquilla más pequeña, a nivel de temperatura, vais a ver que no afecta tanto. Si cogéis un filamento, lo calibráis con 0,4 y luego cogéis el mismo filamento y lo calibráis con 0,2, la temperatura va a ser muy parecida. Y hay gente que simplemente pues, le mete más temperatura pues porque le sale de ahí. Pero en realidad vale más tener un hardware bien afinado, como estáis viendo en todo esto, ¿vale? Que intentar hacer el burro y meter ajustes sin sentido, ¿vale? Y séptimo y último punto, tiempo de impresión más prolongado. Va a ver, esto vamos a analizarlo. Evidentemente, si hacemos una pieza igual de grande con boquilla 0,4 y con boquilla 0,2, el tiempo va a ser más prolongado, ¿vale? O también dicho lo mismo, si cogemos una pieza con 0,4, si queremos igualar el tiempo con boquilla 0,2, tendremos que reducir su tamaño. Y os pongo 3 ejemplos. Mirad, como primer ejemplo, vamos a poner el Benchy, ¿vale? El típico Benchy de todos. Con boquilla 0,4 y capa 0,1, ¿vale? Para un poco igualar lo que viene siendo resoluciones, tardaríamos 48 minutos y gastaríamos 11,3 gramos. Con boquilla 0,2, capa 0,1, tardaríamos 2 horas 52 minutos y gastaríamos 11 gramos. Como veis, el gasto de material es muy similar. En este caso, por cierto, densidad de relleno y las paredes se han igualado, es decir, la densidad de relleno es la misma, pero cuando el Benchy tenía 2 paredes en 0,4, en 0,2 le he puesto 4 paredes, ¿vale? Si quisiera tardar 48 minutos de impresión con la boquilla 0,2, lo que tendría que hacer es escalarlo al 55% para que tardaran ese mismo tiempo, ¿vale? Si vamos a un ejemplo un poco más orgánico, como es este Darth Vader de aquí, por ejemplo, con boquilla 0,4 y altura de capa 0,1, tardaríamos 9 horas y 10 minutos en imprimirlo y gastaríamos 109,23 gramos. Insisto, todo el rato hablando de que si fuera esta misma máquina, simplemente cambiando la boquilla y los parámetros que lleva aparejado, ¿vale? Luego, si en FDM, por ejemplo, con boquilla 0,2 y altura de capa 0,1, tardaríamos mismo tamaño en hacerlo 18 horas y gastaríamos 106,21 gramos. Y para que digamos que tarden lo mismo, ¿vale? Para que los tiempos fueran los mismos, tendría que escalarlo al 35% en este caso. También para que veáis un poco la resolución que puede tener una boquilla pequeña, en este caso con 0,2 lo he escalado al 15% y tarda 30 minutos y como veis, este Darth Vader de aquí tiene 2 centímetros de alto, 20 milímetros y se ve bastante bien. Es lo que hablamos, sí, la resina evidentemente lo va a sacar mejor, pero esto es muy versátil y al final no deja de ser la misma máquina, no tengo que invertir en otras si quiero hacer miniaturas. Y en este caso, por cierto, tiene soportes y se ha hecho perfectamente. Y luego ya buscando un ejemplo más complejo todavía, hemos cogido esta figura de aquí de Hogwarts, ¿vale? La cual, como era demasiado grande, la he escalado al 70% para sacarla con 0,4. Lo mismo, con capa 0,1, 2 paredes, 20% de relleno, tarda 14 horas y se gastan 105 gramos. Para hacer lo mismo con boquilla 0,2, tardamos 23 horas y gastamos 104,53 gramos. Como veis todo el rato, el gasto de material es ligeramente menos siempre con boquilla pequeña. Y luego digamos que si quisiera que tardara con boquilla pequeña al mismo tiempo que con boquilla grande, tendría que escalarlo al 75%. Que al final esto es así porque tenemos muchas retracciones y al final el reducir el tamaño va un poco, en este caso no va a permitirnos esa reducción de tiempos, puesto que al final va a haber mucha retracción. Entonces, por ejemplo, en este caso se igualan bastante los tiempos con respecto a los tamaños. Y luego respecto, por ejemplo, a una calidad muy buena y muy aceptable, lo que he hecho ha sido reducir esta figura de Hogwarts al 50%, que tiene una altura de 35 milímetros, y como veis la calidad es muy pero que muy buena y ha tardado 5 horas y 20 minutos. Además he querido coger este ejemplo porque veis que tiene muchísimas retracciones y no me ha dado ni medio problema, y eso es gracias a un poco haber tenido en cuenta todos los consejos que os he ido dando para que sepáis aplicarlos en vuestras boquillas pequeñas. ¿Y a vosotros qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha gustado? ¿No? Decidme aquí debajo en la caja de los comentarios, pues oye, ¿qué opináis acerca de este vídeo? Y lo tendremos en cuenta para futuros vídeos. Dale las gracias por cierto a Ankermate por patrocinar este vídeo. Y yo recuerdo que por cada vídeo que publico regalo una suscripción mensual a la Academia Online Control3D.net, que está fantástica. Porque si oye, si os han gustado estos consejos y queréis desarrollar más todo el mundo de la impresión 3D, pues que sepáis que tenéis una academia fantástica donde nos vemos todos los días prácticamente en tutorías en directo conmigo, más todo el contenido que tenéis para formaros. Habrá aparecido el ganador o ganadora.
nada. Si queréis llevaros, por cierto, un curso, a la publicación de este vídeo, pestaña en la comunidad, encuesta, ¿vale? Y ahí respondéis. Y en los minutos finales de los vídeos os quiero contar cosas a mis suscriptores y suscriptoras fieles. Y es que en este caso, en los minutos finales, os voy a hacer una pequeña recomendación, un pequeño bonus track, por si tenéis impresora 3D, pues no tenéis una Ankermake, tenéis cualquier máquina y queréis tener buena, digamos, versatilidad. En este caso, os quiero enseñar este Hotend de aquí, que es el Revo 6, ¿vale? De E3D. Si vais a estar cambiando boquillas cada 2x3, queréis hacerlo de una manera sencilla, sin utilizar herramientas en frío y demás, este es un muy buen sistema. Hay muchísimo catálogo de, digamos, de Hotends compatible con vuestras máquinas. Aquí debajo en la descripción os voy a dejar enlaces y aquí los podréis tener, ¿vale? En este caso a mí este Hotend de aquí me lo ha cedido la gente de TechSoft, que vais a tener aquí debajo también enlaces. Son de Canarias, pero bueno, si sobre todo si estáis en Canarias sí lo tendréis, y si no os dejaré algún enlace, los que estéis en Península, de los que podéis comprar por aquí en Amazon o alguno de estos, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado esta recomendación y oye, que suscríbete si no lo estás para más contenido chulo de calidad. Y mi cara, ya está, también está tapando un vídeo que podéis ir a ver, así que nos vemos en la próxima. ¡Chao, gente!